página por internet también, o la radio en internet, hazradiohn.com. Y yo quiero, como siempre, iglesia, con amabilidad y con gozo, dar un fuerte aplauso de bienvenida a los que nos ven a través de las redes sociales. Qué bueno es Dios. Es un placer compartir con ustedes a esta hora de la mañana. Quiero que venga conmigo al libro de Proverbios capítulo 3. Proverbios capítulo número 3. Hoy quiero compartir bajo el tema descubriendo la voluntad de Dios. Descubriendo la voluntad de Dios. Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 6 poderosamente nos habla, y es una palabra del Señor para nosotros. Dice la Biblia: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio a tus huesos. Versículo 9. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Para comenzar, quiero decirle, hermano, que nuestro propósito grande y maravilloso es descubrir la voluntad de Dios para nuestra vida. Pero no solamente descubrirlo, sino que una vez que descubrimos la voluntad de Dios, lleguemos a cumplir y hacer esa voluntad de Dios. Pero muchas veces podemos hacernos la pregunta: ¿cómo podemos descubrir esa voluntad para poder vivir en ella? Para poder vivir en ella. Aquí Salomón nos da a nosotros algunas palabras que deberíamos de retener en nuestro corazón, que nos llevan a nosotros a entender cómo Dios quiere direccionar nuestra vida, porque si hay algo que va a determinar el éxito, que va a determinar la victoria, que va a determinar nuestro avance poderoso, es que aprendamos a conocer y hacer la voluntad del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Cuando el escritor de Hebreos hablaba acerca de Jesús, dice que Jesús le dijo al Padre: prepárame un cuerpo. Porque en la Biblia estaba escrito que sacrificio y expiación por el pecado el Señor ya no quería. Hablando de los sacrificios que hacían para tener comunión con Dios. Pero el Señor le dijo en el cielo al Padre: prepárame un cuerpo. Así como está escrito en el rollo que tengo que ir a la tierra. ¿Para qué? Para hacer tu voluntad, Señor. Y en esa voluntad que somos santificados, en esa voluntad perfecta de Jesús, es que somos nosotros desarrollados, donde crecemos. Conocer la voluntad de Dios es nuestra meta. Conocer esa voluntad es el propósito, esa es la victoria. Conocer el propósito y caminar en él es lo que va a determinar nuestras cosas grandes aquí en la tierra. ¿Usted dice amén a eso? Cuando me toca hablar de Jesús, yo creo que la victoria de nuestro Señor Jesucristo es que Él permitió que la voluntad del Padre se desarrollara plenamente en su vida. Y cuando digo que la victoria fue esa plena realización, es que Jesús nunca caminó bajo su propia opinión. Siempre Él consultaba con el Padre. Allá en el libro de Romanos capítulo 12, que todos conocemos en su mayoría, la Biblia dice que presentemos nuestro cuerpo en sacrificio vivo. Pero dice también que no nos conformemos a este siglo, y que nos presentemos en un sacrificio vivo para que podamos comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Salomón aquí en el Antiguo Testamento, hablándonos acerca de esa voluntad, nos habla 5 palabras que debemos poner atención acerca de cómo conocer y hacer la voluntad de Dios. ¿Usted dice amén? La primera palabra es fíate, fíate. La segunda es no te apoyes. Y la tercera es reconócelo.
Estas 5 palabras nos tienen que llevar a la voluntad de Dios. Fíate de Jehová. Lo primero, dígalo conmigo, fíate de Jehová de todo tu corazón. ¿Qué es fiarse? Es creerle a Dios. ¿Qué es fiarse sino depositar nuestra confianza plena en el Señor? El evangelio toma su máxima expresión. El evangelio toma poder en tu vida cuando empiezas a creer y a confiar en el Señor. Cuando empezamos a desarrollar nuestra fe por la palabra del Señor. Lo primero. Ahora, confiar en el Señor es dejar de depender de nosotros mismos. El día de ayer predicaba en la red de Chamelecón y hablaba acerca de aquel pasaje donde el Señor ocupó la barca de Pedro y después de que predicó le dijo: lanza la red, métete un poco más adentro y lanza la red. Y Pedro le dijo: Señor, toda la noche hemos estado pescando y nada hemos pescado, no ha habido nada, pero en tu palabra echaré la red. Pero en ese texto, hermano, ¿por qué le menciono? Porque a veces el Señor nos quiere enseñar a hacer las cosas de la manera que Él quiere, no como nosotros queremos. Y cuando hacemos las cosas como Él quiere, son más productivas. Hay bendición en vez de haber frustración, porque en ese texto había frustración en la vida de Pedro. Pedro había estado toda una noche, yo le decía a los hermanos, tal vez 12 horas, de 6 a 6 de la mañana. Y estaban lavando las redes, ya habían terminado. Y lo que había en ellos era frustración. Cuando Pedro le dijo: toda la noche hemos estado trabajando y no pescamos nada. Esa fue la voz de la frustración. Pero el Señor le dijo: boga para adentro y echa las redes. Entonces en instantes lograron pescar lo que no pudieron pescar toda una noche. ¿Por qué? Porque cuando obedecemos la palabra, cuando escuchamos la voz de Dios y cuando hacemos conforme a ella, el panorama imposible se cambia en algo posible. Las cosas son productivas. Algo va a cambiar si nosotros hacemos la voluntad del Señor. Ahora, fíate de Jehová, como dijo el proverbista, fíate. Así empieza. Descubrir la voluntad de Dios y cumplirla empieza creyendo. Se cuenta una anécdota que un ateo iba caminando por un risco en una noche de oscuridad y se resbaló y se logró agarrar de una raíz de un árbol, y estando unos minutos desesperado dijo: yo no creo en Dios, pero si tú existes, le dijo el ateo, sálvame. Entonces el Señor le dijo: suéltate. ¿Está entendiendo usted? Le digo: suéltate. La noche era fría y empezó a bajar la temperatura. Y él, en vez de soltarse, se aferró a la raíz y murió congelado. ¿Sabe qué? Estaba colgado en la raíz a 1,5 metros de distancia del suelo y murió. La fe, la vida cristiana es un requisito, creerle a Dios y depender de Dios. Muchos de nuestros desastres, nuestras cosas malas, es porque queremos nosotros hacer las cosas a nuestra manera, hermano. Cada vez que yo hago y no dejo hacer a Dios, me complico. Cada vez que usted hace y no deja hacer a Dios, usted se va a complicar. Pero cuando usted se confía en Dios, cuando usted entrega su vida al Señor, por eso la Biblia dice: el justo por la fe vivirá. Entonces, si queremos descubrir la voluntad de Dios y cumplirla, lo primero que el proverbista dice: fíate de Jehová de todo tu corazón. De todo tu corazón. Esas fueron las palabras del apóstol Pablo allá en la cárcel de Filipo, cuando el carcelero se quería quitar la vida. Le digo: no te mates, solamente cree en el Señor Jesús y serás salvo. Mire qué maravilloso es esto.
Porque solo es por la fe, hermano, que podemos abrir puertas, que podemos ver panoramas vencidos, que podemos ver la gloria de Dios. Solo es por fe. Al que cree, todo le es posible. Entonces, lo primero es creer y confiar en Dios. Hermano, en la vida todos enfrentamos panoramas imposibles que no vienen para destruir, vienen para maximizar tu fe, para levantarte, para pulir tu fe, para empoderarse el Señor y darte la fuerza que necesitas para vencer. Pero necesitamos esos procesos, y en esos procesos Dios nos ayuda a vencer por medio de la fe. Habrá momentos en que usted no puede, sí, muchos momentos. Habrá momentos donde usted diga, no hay más que hacer, sí, pero nos toca confiar en Dios, creer. Eso es lo primero, depositar nuestra confianza. Por eso, lo primero es fíate de Jehová de todo tu corazón. Pero está lo segundo: no te apoyes en tu propia prudencia. Uno de los enemigos de la fe es nuestra propia prudencia, nuestra manera, nuestra propia opinión, la manera en que hacemos nosotros las cosas. Mire, solo cuando nosotros entendemos y descubrimos que nuestra propia prudencia y nuestra propia opinión no es capaz de sacarnos adelante. No, cuando hacemos las cosas a nuestra manera y nos apoyamos, entonces no vamos a poder ver la gloria de Dios. Por eso dice, fíate de Él, no te apoyes en tu prudencia, porque si sigues apoyándote en tu fuerza, en tu capacidad, en tu razonamiento, en tu pensamiento, no vas a salir adelante, porque Dios no quiere eso. Allí nos toca a nosotros. La primera prueba que encontramos somos nosotros mismos, Dios hablándonos de una manera y nosotros haciendo de otra manera. Les voy a citar un ejemplo. Abraham es un ejemplo, hay muchos ejemplos, pero Abraham, al ver que Dios tardaba con la promesa, hizo un plan con su esposa. ¿Usted se acuerda de eso? Y le dijo, Sara, mira, somos viejos, Dios nos dijo que nos iba a dar un hijo, a saber cómo va a ser. Entonces Sara dijo, yo sé cómo es. Agarró la sierva Agar y le dijo, te doy a Agar, y con ella ten el hijo de la promesa. Hermano, eso se llaman obras muertas. Y vino el viejito, claro, dijo, si mi esposa está de acuerdo, ni corto ni perezoso. ¿Y sabe qué? Se crearon un problema. Queriendo hacer un Isaac, hicieron un Ismael que les trajo, hasta el día de hoy pelean los hijos de Ismael con los hijos de Isaac allá en el Medio Oriente. Hijos de Abraham. Eso nunca fue el plan de Dios, y se metió en un gran problema. Y después era un pleito en la familia, porque no esperaron el tiempo de Dios. Hasta que el tiempo de Dios llegó, entonces vino Isaac. ¿Cuántos dicen amén? Los espías fueron enviados a ver la tierra, pero ese nunca fue el plan de Dios. Usted lee la Biblia y va a encontrar que Dios nunca dijo que fueran a espiar la tierra, porque cuando Dios dice que algo es bueno, es bueno. Enviar espías era desconfiar de Dios, era no darle crédito a la palabra de Dios. Sin embargo, Dios les permitió que 12 espías fueran. ¿Y qué pasó? 10 venían con un informe malo, y solo Josué y Caleb dijeron, la tierra es buena. Aunque traían evidencia del fruto, traían negativismo, porque habían visto las cosas según la apariencia y según sus ojos, según la vista. Pero los que andamos por fe, dígalo conmigo, no andamos por vista, sino por fe. Entonces se complicaron las cosas. ¿Por qué? Porque tuvieron su propio plan. Esto nos enseña, hermano, que cuando nos apoyamos en nuestra propia prudencia, no vamos a caminar en la voluntad de Dios. Dios quiere que aprendamos a caminar en obediencia y aprendamos a hacer las cosas como Él dice que se deben de hacer. Jesús mismo, estando en el momento más difícil, antes de ser entregado, oraba al Padre y le decía, Señor, ¿es posible que esta copa pase de mí sin que yo la beba? Y no tuvo respuesta. Oró 3 horas. Y cuando ya no hubo respuesta, dijo, Padre, que se haga tu voluntad y no la mía. Hermano, ¿sabe que la mayoría de nuestros problemas es porque nosotros hemos trabajado y hemos hecho y Dios no ha hecho? Es porque nos hemos apoyado en nuestra propia inteligencia, en nuestra propia astucia. Es porque no le permitimos al Señor hacer lo que tiene que hacer para desarrollar nuestra vida. Por eso es que si descubrimos la voluntad de Dios, debemos de confiar en ella. Si descubrimos el plan de Dios, debemos de apegarnos a Él. Si descubrimos que Dios está hablando para nosotros, no debemos de confiar en mi conocimiento, sino en el conocimiento del Señor. ¿Usted dice amén a eso? Ahora, ¿por qué no me puedo apoyar en mi propia prudencia?
Porque mi prudencia, mi inteligencia, mi conocimiento son limitados. ¿Cómo son? Mi comprensión de muchas cosas es limitada. Por eso la Biblia dice: maldito el hombre que confía en el hombre. Hermanos, los hombres nunca tendremos un panorama completo de las cosas. Nosotros como creyentes tenemos la bendición de tener a Dios, y Él sí tiene un panorama completo. Él sí sabe las cosas como son. Él sí conoce todas las cosas detalladamente. Entonces, por eso es que no podemos confiar en nuestra prudencia. Debemos de confiar en Dios, en su palabra, en su voluntad. La voluntad de Dios está por encima de todas las cosas. La Biblia dice, yo tengo mucho que hablar hoy, pero el tiempo es corto y resta. Dios le dijo a Abraham, aquí voy con Abraham de nuevo. Le dijo Dios a Abraham: no bajes a Egipto en el tiempo de prueba. La vida de Abraham es impresionante. Abraham es el padre de la fe y llegó a ser un gran personaje, el padre de la fe. Nosotros decimos Abraham es nuestro padre también en el espíritu. Somos simiente de Abraham. Pero la vida de Abraham fue una vida de aciertos y desaciertos. Cuando yo leo los textos en el libro del Génesis, capítulo 12 en adelante, usted ve aciertos y desaciertos. Abraham cometió grandes errores, pero la característica es que Abraham siempre trató de encontrar la voluntad y cumplirla. Aprendió a afinar y a perfeccionar su vida, y aprendió a no apoyarse en su propia prudencia. Aprendió que queriendo hacer las cosas, él siempre fracasaba y fallaba. Pero cuando dejaba a Dios hacer las cosas, él podía trascender y elevarse. Vea, le menciono algunas de ellas. Por ejemplo, leyendo el texto, quiere que vayamos a la Biblia. Venga a la Biblia, vamos a la Biblia. Venga al libro de Génesis. Génesis capítulo 12, versículo 10. Todavía no habían cometido el error con Agar, pero ya le voy a decir de dónde sale Agar. Ya le voy a decir de dónde sale Agar. Génesis 12, 10 dice: hubo entonces hambre en la tierra, y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer: he aquí, yo ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto. Era hermosa la mujer. Cuando te vean los egipcios, dirán: su mujer es, y me matarán a mí y te reservarán la vida. Ahora pues di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya. Dios no le había dicho eso a Abraham. Dios le había dado palabra a Abraham que iba a ser de él una gran nación, que iba a ser bendición. Dios, pero él cambió la palabra y se apoyó en la belleza de Sara, se apoyó en su prudencia, se apoyó en su pensamiento, y eso no le fue bien. Mire, entonces ve aquí. Y aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera. Oiga bien, hermano. También la vieron los príncipes de Faraón y la alabaron delante de él. O sea que se la piropearon al viejito. Hermano, qué tremendo es cuando nosotros hacemos las cosas a nuestra manera. Aquí hay una gran enseñanza. Yo no me voy a meter para los hombres. Hay una enseñanza: nunca expongas tu familia, ni tires tu mujer delante de ti. El sacerdote de Dios va delante de sus hijos, va delante de su familia. Es el que debe de escuchar la voz de Dios y debe dirigir su casa. Pero esa es otra historia. Hermano, imagínese que aguantar que le piropeen la doña ahí. Uy. Solo por no ver. En los versículos anteriores, lo llevo yo aquí para que usted mire. En los versículos anteriores del capítulo 12 también, el Señor le dijo en el 2: haré de ti una gran nación. ¿Quién iba a ser? Dios, no Sara. Te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás de bendición. Y bendeciré a los que te bendijeren. Oiga, Dios le está diciendo: yo voy a estar por ti, pero Él manda a Sara. Ahí cambió, mire qué gran error, ¿verdad? Cambió los papeles. Ahora mire qué tremendo.
E hizo bien a Abraham el faraón. Aquí, versículo 15. También la vieron los príncipes del faraón y la lavaron delante de él. Y fue llevada la mujer a casa del faraón. Se la quitaron y se la llevaron para la casa. E hizo bien a Abraham por causa de ella. Y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas. Ahí va Agar, mire. Asnas y camellos. Mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, la mujer de Abraham. Ojo, hermano, si un hombre tiene llamado, la mujer que está al par de ese hombre también lo tiene. Cuidado. Dice amén. No lo tomo en poco, muy poco se enseña de esto, hermano. Pero ¿qué es lo que yo quiero enseñar esta mañana? Que Abraham fue bendecido, entre comillas. Camellos, vacas, ovejas, criados, siervos, criadas. Dentro de esas criadas iba Agar. Haber descendido a Egipto no fue bueno, sino que malo. Porque de esas criadas sale Agar y después es la que utilizan para. Entonces no ganó Abraham, perdió por haber cambiado la voluntad de Dios. Y cuando enseñamos esto, algunas veces le dijimos, esto se llaman obras muertas, tratar de ayudar a Dios en nuestra prudencia y en nuestra capacidad. Cada vez que nosotros nos apoyamos en nuestra propia prudencia y en nuestra propia fuerza, Dios no nos va a decir, ni se va a oponer, no, nos va a dejar. Bueno, si no me quieres oír a mí, pues hazlo. Y cuando entiendas que no puedes, ven que aquí estoy yo para ayudarte y decirte cómo. Entonces el proverbista lo primero dice, confía en Jehová con todo tu corazón, o confíate de él de todo tu corazón. Número 2, no te apoyes en tu propia prudencia. Vamos a ser desafiados y vamos a ser confrontados. Algunas veces uno quiere hacer las cosas a su manera, pero hay una manera como Dios quiere que sean hechas. Y cuando descubrimos esa manera y cuando la hacemos, vamos a tener victoria. Cuando renunciamos a nuestras propias capacidades para darle al Señor esas capacidades y ponerlas en las manos de Él para que se conviertan en las verdaderas capacidades que nos van a dar bendición y producción a nuestra vida. Usted dice amén a eso. La comprensión de Dios entonces de todas las cosas es ilimitada. Y por eso nos conviene apoyarnos en Dios y no en nuestras fuerzas. Dios conoce, Dios sabe, Dios entiende. Él nos muestra el camino. Cuando el pueblo de Israel, hermano, iba a conquistar, yo creo que está en el libro de Josué, ahí en el capítulo 4, así algo por ahí. Ahí lo busqué en casa. El Señor le habló a Josué y le dice, mira Josué, antes de que cruces el río Jordán, quiero que te instales a la orilla del río Jordán. Y le dio directrices. Pero a mí me impactan las palabras del Señor, porque el Señor le dijo a Josué, yo te voy a mostrar el camino por donde vas a andar. Y te voy a mostrar lo que han de hacer, porque ustedes nunca han entrado en esa tierra y van a entrar a una nueva tierra. Cuando uno entra a la vida cristiana, hermano, entró a una nueva tierra, un nuevo panorama, algo diferente. Es una vida que no fue creada por hombre, sino por Dios. Es aquí donde tenemos que aprender a confiar en la palabra y no en nosotros. Es aquí donde debemos dejarnos guiar de la mano del Señor para que nos vaya bien y tengamos éxito. Pero el primer enemigo es nuestra propia prudencia. Número 3, reconócelo en todos tus caminos. Dígalo conmigo, reconócelo en todos tus caminos. ¿Qué es reconocerlo en todos nuestros caminos? Es rendirnos en Él en todas las áreas de nuestra vida. Es reconocerlo, o reconocerlo es rendirnos en todas las áreas de nuestra vida. Yo le pregunto esta mañana, ¿qué área de su vida todavía no ha reconocido al Señor? Es una buena pregunta. Reconocerlo en nuestros pensamientos, reconocerlo en nuestras emociones, reconocerlo en los momentos buenos, en los momentos malos, en los momentos de alegría, en los momentos de tristeza, en cada experiencia de la vida,
en sus reacciones ante la vida, en sus relaciones con las demás personas, reconocerlo cuando estamos, hermano, bien, cuando estamos mal, cuando estamos en victoria, cuando nos sentimos tal vez en derrota. En todo momento reconócelo en todos tus caminos. ¿Por qué? Porque Él va a enderezar entonces las veredas. Nuestros caminos pueden ser torcidos, pero el camino del Señor es recto. Nuestros caminos pueden estar en peligro, pero Dios va a estar ahí en nuestro camino. ¿Cuántos dicen amén? Cuando lo reconocemos en todos nuestros caminos, le damos la oportunidad de enderezar las cosas, de poner las cosas en el orden correcto, de pelear por nosotros nuestra batalla, de estar tranquilos en expectativa en el Señor y esperar que Él se manifieste en contra de nosotros. Mire qué tremendo es esto. Reconócelo en todos tus caminos. Yo le diría, eso es una totalidad, una rendición total. El problema es que nosotros, hermanos, donde nos conviene, que Dios nos ayude, y donde no nos conviene, me ayudo yo. Para Salomón era tan fácil descubrir la voluntad de Dios y cumplirla. Le repito, fíjate de Jehová de todo tu corazón. Número 2, ya no te apoyes en tu propia prudencia. Número 3, reconócelo en todos tus caminos. Número 4, entonces Él empezará a hacer las cosas que usted y yo no podemos hacer. En otras palabras, hermanos, deje trabajar a Dios. Y cuando le digo que deje trabajar a Dios, no es que usted se va a tirar a hacer nada, porque la fe sin obras es muerta. Pero usted va caminando por lo que cree. ¿Cuándo dicen amén? Usted va caminando, va declarando, va confesando, va creyendo. Usted deposita su fe y su confianza en Dios. Dios, haz por mí lo que yo no puedo hacer. Hay momentos en que Dios nos lleva esa comprensión poderosa. Señor, mis recursos son limitados, mis pensamientos no encuentran una salida, pero el Señor está esperando que nosotros lo dejemos trabajar. ¿Cómo? Confía en mí. No te apoyes en tu prudencia y solo reconóceme que en estos caminos quien puede sacarte adelante soy yo. Hey, hermano, en casi 30 años de servirle al Señor, yo he descubierto gente en todas las áreas que creen que ya ganaron algo y dice, se me fue de las manos. Y yo le pregunto, ¿va que no se lo presentó al Señor? Fíjese que no se lo presenté porque estaba tan seguro. Bueno, ahí está. A veces estamos tan seguros que creemos, no, aquí no necesitamos al Señor. Esto está hecho. Y lo que necesitamos es que Dios bendiga eso. Lo que necesitamos es que Dios le dé el toque que necesita. Esa situación, llámese como se llame, un trabajo, una oportunidad, cualquier cosa que esté haciendo, necesita reconocer. La vida cristiana se mueve así, se mueve en un reconocimiento. Óigame, yo leía y enseñaba a la iglesia, tal vez usted no se acuerda, pero hablábamos acerca de las bienaventuranzas. Y la Biblia dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es. Y un pobre es un dependiente, hermano. Es uno que el día a día lo necesita pedir para vivir. A eso se refiere un pobre. Alguien que no tiene capacidad propia. Alguien que sabe y entiende y dice, yo no puedo, yo necesito. Es el que tiene sus manos levantadas al cielo día tras día diciendo, Señor, aquí estoy. Yo sé cómo hacer muchas cosas, pero las mejores cosas que puedo hacer vienen de ti. Y lo mejor que yo puedo hacer es buscar a Dios y reconocerte en mis caminos. ¿Para qué? Para que tú endereces mis veredas. Porque si mis caminos están torcidos, Dios los va a enderezar. ¿Usted dice amén a eso? Ahí es donde yo le digo, dejamos trabajar a Dios. Dejamos trabajar a Dios. Él enderezará tus veredas. Descubrir la voluntad de Dios y hacerla es lo más maravilloso que a nosotros nos puede pasar. Pero vamos ahí. ¿Sabe qué? La dirección de Dios nos garantiza perfeccionamiento. La dirección de Dios nos va a garantizar, hermano, muchos éxitos. La dirección de Dios en nuestras vidas nos va a garantizar de que vamos por el camino correcto, aunque salgan situaciones. La dirección de Dios en nuestra vida también nos va a hacer sentir que somos parte de un plan perfecto y que es un privilegio ser dirigidos por el Señor. ¿Cuántos dicen amén a eso? Le voy a recordar las palabras de Moisés. Le dijo el Señor a Moisés que sacara al pueblo de Israel de Egipto, y Moisés quedó por un momento y le dijo, Señor,
Tú dices que yo he hallado gracia delante de tus ojos y me dices a mí que saque este pueblo. No, le dijo, si tu presencia no va conmigo, no me muevas. Mire qué entendido, hermano. Y le digo al Señor, yo voy a mandar mi ángel que vaya delante de ti. No, yo quiero tu presencia conmigo. Tu presencia, si tú no vas conmigo, mejor no nos movamos. Porque yo no puedo andar solo, yo no puedo. Yo te necesito a ti. Necesito que en todos mis caminos tú vayas arreglando las cosas. Usted ve el panorama hasta cierta distancia, pero de ahí para allá solo Dios puede ver. Y nos toca confiar, nos toca creer. Hasta aquí veo yo, pero yo voy a entregarme a aquel que ve más allá de donde yo puedo ver. Voy a poner ese panorama en manos del Señor. Te voy a reconocer. Necesitamos descubrir esa voluntad y hacerla. 5 palabras. 5 palabras importantes. Confía, no te apoyes y reconócelo. Esa es la vida cristiana. Ya estamos prácticamente para cumplir 5 años el 18 de este mes. Y yo siempre voy a recordar esto. Crecimos en una iglesia grande, nos formamos en una iglesia rodeado de miles de personas. Y ese fue un tiempo de bendición y de formación para nosotros. Pero al abrir esta iglesia, también descubrimos que todo debe de ser puesto en manos del Señor, que no sabemos cómo, completamente. En parte sabemos, en parte conocemos. Y si usted me pregunta, pastor, ¿y qué sintió? Porque la gente después de que ustedes estuvieron en una iglesia grande, me imagino, no, hermano. Aún a veces hasta cuando voy a predicar puedo tener algún temor. Y es bueno sentirse así. Puede tener algún tipo de nervio, porque cuando usted va a hacerlo, entonces hay problemas. Pero cuando lo va a hacer Dios, entonces ya no descansamos en nuestra capacidad. Un hermano me dijo, mire hermano, hemos orado, hemos ayunado para que Dios nos use, y fue a predicar y no pasó nada. Y me dijo, pastor, ¿por qué no pasó nada? Porque usted estaba confiando en su ayuno y en la oración, su oración y su ayuno. Usted tiene que confiar en Dios, no en su ayuno y oración. El ayuno y la oración solo es para doblegar la carne, el espíritu, mi pensamiento, mis emociones, y decirle, Señor, yo descanso en ti. Yo fui a predicar una vez a una cruzada, de la noche a la mañana. Oiga, mire hermanos, como pastor, aquí su pastor, yo no me rajo fácilmente. Y a veces me da tristeza y es decepcionante encontrar gente que le dice, ¿lo va a predicar? No, hombre, déjeme prepararme, pastor. Por lo menos me hubiera dicho 2 meses antes, no están listos. ¿Sabe qué? ¿Cómo determino eso yo? No leen la Biblia, no tienen comunión diaria con Dios. Usted me lo puede pintar, el pastor es tranquilo, yo me lo envuelvo. No, olvídese, me puede decir, yo lo voy a escuchar, amablemente. Pero yo tengo mi propio concepto. Si usted no está listo para predicar, si le dicen hoy, no está listo para predicar nunca. Porque si usted necesita ayunar y orar, uno, hermano, tiene que estar listo. El hombre de Dios, la Biblia dice, está completamente preparado para toda buena obra. Entonces, si el Señor viene, hermano, usted le va a decir, Señor, todavía me falta aceite, voy a ir a comprar. Se quedó. Y si usted no está listo hoy, otro está listo para ir en su lugar suyo. Así de sencillo. Entonces el hermano decía, ¿por qué no pasó nada? Porque usted estaba confiando, era su ayuno, no era Dios. Hay momentos en que uno le tiene que decir, cuando abrimos esta iglesia, dijimos, Señor, con temores, tal vez habían algunas incertidumbres, pero vencimos. No sabíamos qué podía pasar, pero vencimos. Nos tocó aferrarnos, llorar, ponernos en la presencia del Señor. No podemos nosotros en nuestra fuerza, Señor. Qué maravilloso es cuando el Señor hace por uno y no uno haciendo para uno mismo. Es Dios.
Reconózcalo y va a mirar usted la mano de Dios en su vida. Fíjate de Jehová de todo tu corazón. No te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos. ¡Ja! Qué poderoso esto. Y Él se encargará de enderezar tus veredas. Teme a Jehová, apártate del mal. Y vuelve a decir, no seas sabio en tu propia opinión. No, solo témelo y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo, refrigerio para tus huesos. Ahí está. Descubrir la voluntad de Dios y cumplirla es el mayor de los desafíos. Y es la mayor bendición, vivir bajo la voluntad de Dios. Aunque parezca que no es lo que queremos, no importa. Pero si es lo que Dios quiere, ahí está nuestra victoria. Yo creo que hoy es una mañana buena para que nosotros renunciemos a nuestra opinión propia, renunciemos a nuestros propios conceptos y tomemos los del Señor y su palabra. Señor, voy a hacer lo que tú quieres y no lo que yo quiero. Voy a creer y voy a confiar. Me voy a abandonar en tus manos. Amén. No voy a apoyarme en mis conocimientos y razonamientos para desplazarte a ti. Que lo que yo sé, lo que conozco y lo que tengo, más bien en tus manos cobre fuerza. Dice amén. Entonces vendrá la victoria de Dios para su vida. Póngase de pie esta mañana. Gloria a Dios. ¿Sabe qué? Le voy a recordar un texto muy poderoso para que usted lo guarde en su corazón. El libro de Hebreos, en el capítulo 12, la Biblia dice: Jesús es el autor y consumador de la fe. ¿Cómo es? El autor y consumador de la fe. En Él inicia todo este proceso nuestro y en Él se va perfeccionando hasta el día señalado. Ahí en otro texto dice: Él es el principio y es el fin. Entonces, los creyentes estamos, yo diría, obligados, tal vez el término no nos guste, a vivir en esa voluntad. Si comenzamos en Él, tenemos que seguir caminando en Él. Yo le digo, necesitamos desaprender, que es una palabra que no se usa, desaprender, para aprender algo nuevo. ¿Quieres ser sabio? Dijo apóstol Pablo. ¿Quieres ser sabio? Si quieres ser sabio, dijo, hazte ignorante. Y yo sí entiendo eso, porque el que cree saber algo como conviene no sabe nada. Dios es el que lo sabe todo. Entonces nos conviene caminar, empezar con el Señor, caminar, y es que en Él se perfecciona nuestra vida. La fe comienza en Él y tiene un término y realización en Él, el principio y el fin. Entonces, cuando usted esté pasando sus peores panoramas, recuerde que Él tiene un plan, Él tiene un propósito. ¿Y qué es lo que tiene que hacer? Mantenerse ahí en fe y seguir caminando. Porque lo que usted vive ahora no lo entiende, pero en un momento lo entenderá. Porque el Señor no ve solo el presente, también ve tu futuro. Ahora algunas cosas no las entenderás, pero el Señor no quiere que las entiendas, solo quiere que obedezcas y camines. Más tarde el Señor dice: por esto es. Los discípulos lloraban porque no entendían por qué Él moría, no entendían por qué Él se estaba dejando matar, no entendían por qué Él no se defendía. Pedro le cortó la oreja a un hombre y le dijo: hey, Pedro, le dijo: Señor, no es así, no es así. Si yo quiero, mando a llamar una legión de ángeles y se acaba esto, que maten a todo mundo. Pero yo sé que es lo que el Padre quiere. Y tal vez Pedro dijo: pero yo no lo entiendo. No importa, pero lo vas a entender. Cuando Cristo murió lloraron amargamente, se entristecieron, las tinieblas celebraron y el mundo gritaba y el diablo decía: vencimos al Hijo, vencimos al ungido, vencimos. Pero unas horas más tarde resucitó.
entonces lo que era tristeza en un momento se convirtió en gozo. Lo que era sombra y lo que era un panorama oscuro se convirtió en un amanecer de esperanza. Y ahí es entonces donde el gozo cobró su mayor expresión, porque ellos entendieron el panorama que no podían entender. Habrán panoramas en tu vida que no vas a entender hoy, pero lo vas a comprender en la voluntad de Dios si te acercas, si te fías de todo tu corazón, si no te apoyas en tu propia prudencia y lo reconoces en todos tus caminos. Entonces mandas a Dios delante de ti a pelear tu batalla, a vencer tus enemigos y a sacarte de cualquier situación. Cuando yo leí el texto, enderezará tu vereda, es que entonces le dijimos al Señor: venga, hermano Mario, cuando lo reconoces en todos tus caminos, fíjate de todo tu corazón, no te apoyes en tu propia prudencia, reconócelo en todos tus caminos. Entonces ya no va adelante Mario solo, sino que le dice: Señor, pasa tú adelante de mí y endereza el camino para que yo camine detrás de ti. Gracias, hermano Mario. Así de sencillo. Él enderezará tus veredas y Él va a ir diciéndote: camina. Señor, este es un valle de sombra y de muerte. Yo ya sé, le va a decir el Señor, pero mi vara y mi cayado te van a infundir aliento. Y yo estoy preparando una mesa delante de ti, en presencia de tus angustiadores. Te voy a ungir con aceite y tu copa va a rebosar. Sencillo, hermano. Yo quiero mandar a Dios delante de mí, como Él siempre ha querido y siempre ha sido. Vaya adelante. Jesús fue primicia. Él entró primero, Él descendió primero, Él murió primero, Él sufrió primero y venció. Fíjate de Él de todo tu corazón. No te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos sus caminos y Él enderezará tus veredas. ¿Cuántos hay aquí que hicieran esta mañana decirle: Señor, hazlo tú y no yo? ¿En qué área de su vida usted necesita reconocer al Señor? Usted lo sabrá. Pero todos necesitamos reconocerlo en todos nuestros caminos. Hermano, no se reserve nada para usted, porque usted se reserva para usted una área, usted está haciendo daño. Y yo no me quiero dañar a mí mismo, mejor le entrego al Señor todas las áreas de mi vida. ¿Habrá alguien que quiera reconciliar hoy? Hagamos una oración y después oramos. Si alguien quiere reconciliar o aceptar, hágalo conmigo y dígale: Señor Jesús, esta mañana he escuchado tu palabra y has hablado a mi vida. Yo quiero hoy reconciliarme contigo. Hoy yo quiero renunciar a mi propia prudencia y mi propia opinión. Yo quiero tomar tu palabra. La quiero creer hoy, o la creo hoy, y me entrego a ti. Me reconcilio contigo. Te recibo como Señor y Salvador de mi vida. Recíbeme como un hijo, porque yo te recibo como Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Habrá alguien que ha hecho esa oración conmigo hoy aquí? Si hay alguien, levante su mano y déjeme ver, por favor, su mano levantada. Quiero que venga un momento aquí. Salga de su día, venga. ¿Habrá alguien más que diga: yo hice esa oración? Pero no solamente es para ellos. Qué bueno. ¿Habrá alguien que diga: yo quiero alinear mis caminos delante del Señor? Todo aquel que quiera, venga aquí al frente y permítanos hacer una oración, que vale la pena hacerlo. Venga, todo aquel que quiere, acérquese, que esto no es malo, esto es bueno. Yo necesito reconocer al Señor en todos mis caminos. Amén. Gloria a Dios. Qué bueno, usted es valiente. ¿Alguien más que diga: yo lo voy a reconocer también en mis caminos? Salga de su silla y véngase por un momento. Solo póngale en su mente y en su corazón, dígale: Señor, aquí estoy. Yo necesito reconocerte en mi pensamiento, en mis emociones. Hay áreas donde usted no va a poder,
donde usted no puede, pero Dios puede. La fortaleza viene del Señor, la capacidad viene del Señor. Adoremos al Señor. Levante su voz. Gracias, papá. Te adoramos, Rey de gloria y majestad. Aleluya, aleluya. Tome el control de cada uno de mis hermanos. Aleluya. Aquí, hoy me quiero entregar para hacer tu voluntad. Mírame, Señor. Gracias. Cristo, heme aquí. Me quiero entregar para hacer tu voluntad. Guíame, Señor. Oh, mi Cristo, y déjame besar tus Espíritu Santo, gracias. y déjame de ti beber Gracias. agua eterna. Espíritu Santo de Dios. Enséñame, restaurará, me purificará. Oh, mi Cristo, y déjame besar tus pies y déjame de ti beber agua eterna. Gracias, Dios. Séllame, restaurará, purificará y así poder escuchar tu corazón, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Señor Jesús. Espíritu Santo de Dios, esta mañana oramos por nuestros hermanos y ponemos su vida delante de ti, Dios. Sus caminos, sus pensamientos, sus emociones, sus planes, Señor, sus anhelos, sus deseos. Y hoy delante de ti son puestos. Tú eres el Señor que va delante de nosotros como poderoso gigante. Eres el que endereza el camino, el que preparas el lugar, que tú vayas delante de ellos y ellos descansen en tu palabra, descansen, Señor, en tu promesa, que crean fielmente y vayan, Señor, de la mano contigo para ver tu gloria, para ver tu poder, en el nombre poderoso de Jesucristo. Esta mañana, Padre, declaramos tu palabra. Declaramos el poder de tu Espíritu Santo. Dígale usted ahí, Señor, yo renuncio a mis propios pensamientos para tomar tus pensamientos. Yo voy a apoyarme en tu palabra y no en mi opinión. Besar tus pies y déjame de ti beber Gracias, Dios. agua eterna. Séllame, restaurará, purificará y así poder escuchar tu corazón. Oh, mi Cristo, y déjame besar Gloria a tus Dios. Te pies adoramos. y déjame Bendito eres. y beber Gracias. agua eterna. Séllame, restaurará, Gloria a Jesús. purificará Gracias. y así poder Señor, te damos gracias. Levante sus manos. escuchar tu corazón, Dígalo conmigo, gracias, Señor. Señor.
Permítenos ministrar, Señor, tu plan perfecto en nuestra vida. Enséñanos a caminar nuestros días y nuestra vida de manera que traigamos sabiduría al corazón. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Padre. Amén y amén. Denle un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Gracias. Hermanos. Ministerio Familiar Nuevos Comienzos presentó en vivo y en directo alabanza, adoración y palabra de Dios. Esperamos haya sido de bendición para ti y tu familia. Si no tienes dónde congregarte, te esperamos en esta tu casa, en Barrio Los Andes, 10 Avenida, 4ª y 5ª Calles Noroeste, San Pedro Sula. Ministerio Familiar Nuevos Comienzos, bendiciendo las familias.